Bienvenidos y bienvenidas a esta asignatura optativa en diferentes grados, en el grado en Criminología, el grado en Derecho, el grado en Psicología, en el que vamos a aunar pues todos estos saberes para hablar de un tema que es preocupante en la sociedad actual, no solo por las cifras que podamos tener, no solo por las consecuencias para las víctimas, sino también por las soluciones que se están intentando aportar, y eso es quizá lo interesante en este sentido, y el análisis que podamos hacer, el análisis científico de las soluciones que se aportan a este problema, si funcionan o no funcionan. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la violencia de género, de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. Lo primero que tengo que deciros es que, bueno, mi nombre es Abel González, seré el responsable de la segunda mitad de esta asignatura, pero me gustaría presentaros toda la asignatura, independientemente de que el otro profesor, Fernando de la Fuente, pues lo haga con las primeras sesiones que podáis tener con él, que es la parte jurídica. Como digo, tenemos dos partes diferenciadas. Vamos a empezar por la parte jurídica, que es del profesor Fernando de la Fuente, en el que vamos a trabajar con su manual. Tenemos dos manuales en esta asignatura, el Manual de Criminalidad y Violencia de Género del año 2019 de Fernando de la Fuente y de Leopoldo Puente. En ese manual, ¿qué vais a ver durante las 7 primeras semanas? Durante las 7 primeras semanas, pues vais a ver aspectos procesales y aspectos sustantivos. Como digo, en esto se adentrará mucho más el profesor Fernando de la Fuente y os comentará pues más cuestiones, pero sí quería comentaros esta distinción y haceros también la introducción a lo que vamos a ver en la parte más social, psicológica y criminológica, que va a complementar esa primera parte jurídica. ¿Qué vamos a ver a partir de la semana 7? Que la vamos a trabajar con nuestro otro manual, el manual de Rosich, Solé y Micciola del año 2021 de Violencia de Género, herramientas para un modelo de intervención. Bueno, pues nos vamos a centrar precisamente primero en una explicación desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, ese marco conceptual social y criminológico de la violencia de género, con la definición, las tipologías, los perfiles de las víctimas, las características de las víctimas, la incidencia, la prevalencia, el marco teórico. Vamos a adentrarnos un poquito en eso, como digo, a partir de esta semana, las semanas 8 y 9, con nuestro tema 6. Ahí tendremos un pequeño control, el control número 3, que será sobre estas unidades que vamos a ir viendo. En el tema 7, que es la prevención, sensibilización y detención, tendremos una actividad de evaluación continua en la que vamos a tener que desarrollar pues un plan preventivo o un plan de sensibilización o un plan de detención o un plan preventivo más exhaustivo. Para ello pues nos vamos a centrar sobre todo en los diferentes niveles de intervención, en la atención interdisciplinar, en esa prevención, sensibilización y, muy importante, las diferentes estrategias que vamos a desarrollar también con nuestra actividad de evaluación continua. Pero bueno, todo esto, como os digo, vais a tener vídeos explicativos de cada una de las unidades y también vídeos explicativos en los que veremos estas actividades. Y también, bueno, pues alguna sesión en directo para que podamos acudir y plantear diferentes cuestiones y diferentes dudas. Y luego ya en la semana número 11, con el tema 8, la 11 y la 12, con el tema 8 y el 9, pues veremos la atención y evaluación y la intervención y el tratamiento. Ahí, como digo, vamos a tener un control, el control 3, esto está mal, lo que hemos visto aquí no es el control 3, sino que el control 3 está más abajo en este tema 8, porque vamos a ver los temas 6, 7 y 8 en este control. Vamos a tener preguntas sobre estos temas. Y como digo, nos vamos a adentrar atención y evaluación con informes profesionales también, en qué consisten estos informes, cómo se elaboran, y la intervención y el tratamiento con diferentes paradigmas psicoterapéuticos para el tratamiento de las víctimas y esos modelos de intervención, pero práctica, aplicados, los modelos que podamos tener, y ahí vamos a tener una actividad de aprendizaje donde vamos a tener que tratar a una víctima, vamos a tener que trabajar con una hipotética víctima para que pongamos a prueba toda la parte teórica que tenemos. Y por último, pues hablaremos sobre esos nuevos retos de la violencia de género. Es más una unidad de reflexión, es más una unidad en la que, bueno, pues nos vamos a adentrar en diferentes cuestiones, también sobre el futuro, hacia dónde puede ir esta problemática y sobre todo qué podemos hacer en cuanto a las explicaciones, y las explicaciones para que tengamos una prevención real que vaya más allá de la violencia heteropatriarcal. Vamos a ver las diferentes cuestiones, os dejaré abundante material complementario en este sentido, y iremos también más allá del marco penal.
Deciros que os voy a dejar un material que es interesante, son unos podcasts sobre inteligencia artificial y prevención de la violencia de género y predicción del riesgo de violencia de género, para que también lo trabajemos y hablemos sobre ellos, que eso es, yo creo, lo que vamos a trabajar también en una unidad, en una actividad extra, en la que pues precisamente nos vamos a centrar en esas cuestiones de inteligencia artificial y predicción del riesgo, y si están funcionando estos algoritmos, no están funcionando, qué está sucediendo en este sentido. Para eso os dejaré un podcast que creo que es muy interesante. Y por mi parte nada más, deciros que tanto el profesor Fernando de la Fuente como yo estamos a vuestra entera disposición para cualquier cosa que necesitéis, y conmigo nos vemos a partir de la semana 7 con ese... No, perdón, la semana 8 y 9 con ese tema 6, el marco conceptual. Y nada más, a vuestra entera disposición.